Buenas noches con todos y todas. Hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, la Gerencia de Cultura ha programado la realización de un programa, Museos a tu alcance 2021, evento que pone al alcance de la ciudadanía los recursos pedagógicos, visitas virtuales, talleres educativos de los diferentes museos de Lima y promueve el diálogo y el intercambio de experiencias entre profesionales de museos y otros especialistas afines. Para esta sesión, propuesta de ley general de los museos, nos acompañan nuestros invitados de organizaciones e instituciones museales. Cristina Vargas, de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, Augusto Zavala, de la Red de Museos del Centro Histórico, Pedro Pablo Alaiza, de la Asociación de Museos del Perú, y Carlos del Águila, de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Nuestros invitados el día de hoy nos darán un comentario sobre el dictamen positivo recaído en los proyectos de ley 2455 del 2017 y 7060 del 2020, con texto sustitutorio que se llama Ley General de Museos, ¿no? Presentado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del Perú. Este proyecto de ley pretende regular las acciones, ¿no?, de los museos peruanos y van a ser analizados por nuestros invitados. Es muy importante para nosotros, desde la Gerencia de Cultura, abrir este debate, esta reflexión en torno al quehacer de los museos, puesto que tanto la Municipalidad en Lima hay alrededor como de 70 museos, y quisiéramos conocer estos comentarios de estas organizaciones, cuerpos colegiados, instituciones museales, ¿no? Entonces vamos a iniciar con los comentarios de Cristina Vargas Pacheco. Ella es la presidenta de la Asociación de Museólogos del Perú. Ella es magíster en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad de Bordeaux III y magíster en Museología de la École des Louvre de Francia. Ha realizado un diplomado en Museología y Museografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha participado en diferentes proyectos de renovación museográfica y curatorial de la región. Actualmente es docente de la Universidad de Piura y, como les decía, también es la presidenta de la Asociación de Museólogos del Perú. Cristina, buenas tardes. Te doy la palabra para que nos des sus comentarios sobre esta propuesta de ley. Muy buenas tardes a Kelly y a todos los panelistas con los que tengo el gusto de estar presente en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación, sobre todo también a nombre de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, con quienes hemos tenido algunos debates a propósito justamente de estos proyectos de ley de museos que consideramos importantes analizar y reflexionar sobre su alcance y sobre la pertinencia que pueden tener para nuestra realidad museal. Dicho esto, yo quería comentarles, no sé, voy a compartir el pronunciamiento que nosotros como asociación hemos publicado. No sé si lo están viendo. No todavía, Cristina. ¿Ahora sí? Oh, sí. Ahora sí. Perfecto. Nosotros hace ya algunas semanas empezamos a debatir en el seno de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú sobre el dictamen positivo recaído en estos proyectos de ley que mencionaste al inicio, Kelly, y hicimos un pronunciamiento público, que es el que estoy compartiendo en este momento con ustedes, que publicamos en nuestras redes sociales. Igualmente, hicimos llegar a la Comisión de Cultura del Congreso de la República el documento técnico en donde recogimos justamente estos comentarios que fuimos trabajando con todos los asociados sobre sobre el dictamen positivo y sobre los proyectos ya mencionados. Básicamente nosotros consideramos bastante importante el hecho de que exista una regulación en el ámbito de los museos en nuestro país. Nosotros hemos visto que en otros países también existen normas que regulan el quehacer museal. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, por poner un ejemplo, que tiene toda una política
Nacional de Museos, o por ejemplo la Ley de Museos en el caso de Francia, que está incluida en su Código del Patrimonio, por poner solo dos ejemplos de dos realidades diferentes, pero que también nos pueden inspirar, ¿no? Y nosotros creemos que también en nuestro caso, dado que nosotros tenemos una norma de los años 90, luego tenemos que nunca fue reglamentada de manera, digamos, externa, el documento más sirvió para regulación interna a través del Ministerio de Cultura, y primero del INC y luego del Ministerio de Cultura, y luego con la Ley General de Patrimonio, pues se ha regulado el tema de nuestros museos, pero nosotros sí, como asociación, creemos que es importante tener una ley que regule concretamente el ámbito museal en nuestro país, habida cuenta que también nosotros tenemos una realidad museal que no es igual a la de otros lugares, a la de otros países, y con nuestras peculiaridades que tenemos que justamente atender. Esto, sin embargo, no nos lleva a negarnos a la posibilidad de inspirarnos en la regulación que podemos encontrar en otros lugares, pero como digo, como una fuente de reflexión, de análisis, de inspiración, para poder también mirar bajo ese crisol nuestra realidad museal. Nosotros en el dictamen y en los proyectos encontramos algunas cuestiones que consideramos más pertinentes de destacar y de hacer saber justamente a la Comisión del Congreso sobre nuestro parecer. Una de estas cuestiones fue el tema de la importancia de ceñirse o de mirar a la doctrina museológica que existe, diferentes tradiciones, ¿no? Justamente para poder generar una reflexión y una regulación legal sobre los museos en el país, y también la terminología que ya existe al respecto, ¿no? Existe, por ejemplo, el ICOM, existe el ICOFOM, la Asociación Americana de Museos, todas ellas con glosarios, con terminología ampliamente aceptada, que puede servirnos también para poder incorporarla dentro de la regulación o de la norma que regularía nuestros museos. Y esto lo menciono porque uno de los puntos que llevó justamente a mucho comentario dentro de la asociación fue el equiparar, porque en la ley parecen equiparar justamente los museos con espacios expositivos y otras instituciones museales, ¿no? Incluso con los centros de interpretación, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? En esa medida nosotros sí pensamos, y es uno de los comentarios que hacemos en el documento técnico, que se debe mirar justamente esta terminología y esta doctrina museológica para poder, a partir de ello, hacer una norma que también sea acorde a los lineamientos internacionales o a la terminología internacional que se usa en materia museal. Otra cosa que también nosotros comentamos es que pensábamos que debería mejorarse justamente el tema de la clasificación de nuestros museos, ¿no? En la propuesta justamente de la ley también había allí algunos puntos mejorables, ¿no? Se dejaban de lado la regulación a, por ejemplo, casa museo, y otros tipos de museos que existen y que en nuestro caso también podemos encontrar muchos ejemplos en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Esa es otra cosa que también nosotros acotamos en el documento técnico. Igualmente también encontramos en el documento algunas apreciaciones que nos parecieron muy subjetivas, y nosotros abogamos porque el documento sea lo más objetivo posible. Una de las cosas que nos preocupó considerablemente fue en el tema de las infracciones, que yo creo que esto además varias asociaciones también lo han considerado, ¿no? El tema de las infracciones leves, graves, ¿no? Que se consideran en el documento, y una de ellas tiene que ver justamente con el contenido de las exposiciones que se pueden proponer. Y esto nos pareció
particularmente preocupante porque esto va justamente contra unas normas constitucionales, contra las libertades fundamentales en específico, y también contra pactos internacionales que tienen que ver con derechos fundamentales que el país ha suscrito y que nosotros, como personas abocadas a la cultura, consideramos que pues no podemos permitir ningún tipo de restricción, ¿no?, a la libertad creadora y a la expresión. Y ahí hay un punto también importante, que es justamente el tema de las exposiciones que mencionan temas vinculados al terrorismo, ¿no? Y ahí pensamos que también hay un tema muy delicado que tiene que ser muy delicadamente tratado o finamente tratado para evitar que ello pueda llevar a que se restrinjan exposiciones o manifestaciones culturales que no necesariamente tienen que ser apologéticas, sino que pueden ser simplemente una reflexión histórica o una reflexión artística a partir de un tema que es reciente, que forma parte de nuestra memoria reciente y que precisamente tenemos que seguir pensándola, analizándola y no olvidarla sobre todo. Entonces, ese fue otro punto importante que también nosotros vimos con preocupación en este dictamen. Y también, porque estoy mencionando los que creo que son más destacables, otro punto que nos pareció, que nos preocupó fue el tema de los premios a buenas prácticas museológicas, que particularmente consideramos necesarios, importantes, ¿no? Por ejemplo, los estímulos económicos de la cultura no tienen un ítem específico para tema de museos, ¿no? Puede entrar el tema de exposiciones bueno, claro, hay uno para exposiciones, festivales, pero no hay uno para museos en sí. Podría aparecer uno vinculado a museos. Y en el proyecto de ley se habla también de un premio a buenas prácticas museológicas. El gran problema para nosotros es el tema presupuestario, ¿no? ¿Cómo se va a premiar si es que no se ha planificado y tampoco es que haya esa potestad, ¿no?, de ampliar el presupuesto del Ministerio de Cultura para poder brindar justamente estos premios a las buenas prácticas museológicas, que particularmente pienso que son muy necesarios, pero no podemos simplemente hacer una ley que en la letra pueda contentar, pero en la realidad sea inaplicable. Entonces, eso es algo que nosotros sí también cuestionamos un poco en el documento. Y finalmente, también pensamos que el proyecto de ley de museos, si bien es necesario y estamos a favor de él, debe ser retrabajado, mejorado, pero no debe ir solo, debe ir de la mano de otros proyectos de ley. Por ejemplo, una cosa muy importante en nuestro país es el tema del mecenazgo en tema de cultura, que no está regulado. Y que, por ejemplo, en el caso de la Ley de Museos de Francia, se puede hablar de mecenazgo de empresas para apoyar a los museos y de mecenazgo incluso de personas, ¿no?, para apoyar a los museos que puedan tener justamente la etiqueta Museo de Francia, y que podría replicarse ese tipo de experiencias, pero mientras nosotros no tengamos una regulación de ley de mecenazgo, nosotros no vamos a poder aplicarlo en un proyecto de museos en nuestro país, ¿no? Entonces, creemos que hay otros temas también que ir regulando a la par de la regulación de la ley de museos y que todo ello pues, nos ayudaría de repente a seguir apuntalando el tema de los museos en nuestro país. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención y todos estos comentarios y aportes para mejorar también el documento, si es que esto es factible. Y ahora doy pase a Augusto Zavala, que nos acompaña en representación de la red de museos del Centro Histórico. Voy a hacer una breve reseña de Augusto, ¿no? Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma, tiene una especialización en salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial por Crespial UNESCO, ha sido director del Museo Postal y Filatélico del Perú y director del Museo Nacional Afroperuano. En la actualidad se desempeña como subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao
del Ministerio de Cultura y es director del Museo Sanmartiniano del Perú. Buenas noches, Augusto. No, buenas noches a ti, Kelly. Buenas noches a los panelistas. Muchísimas gracias en nombre de la Red de Museos del Centro Histórico de Lima por esta invitación y poder compartir con ustedes y con los amigos de la Municipalidad de Lima la opinión que nosotros tenemos como red acerca de estos dictámenes a este proyecto de ley general de museos. En primer lugar, permíteme recordarle un poco al público que nos ve a través de esta magia del Internet sobre la red de museos del Centro Histórico de Lima. Nosotros nos creamos en el año 2010. En la actualidad tenemos 11 años de creado. Somos una institución legalmente constituida, inscrita en los registros públicos y que albergamos como asociados a los 33 museos que en este momento se encuentran en la zona que UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es el espacio geográfico con la mayor cantidad de museos existentes en nuestro país. ¿Por qué hago esta introducción, Kelly? Porque el albergar a 33 museos en un espacio geográfico determinado nos hace a nosotros como red conocer la enorme diferencia que existen en los museos de nuestra ciudad. Y si existe una enorme diferencia en relación a los museos que existen en un espacio geográfico tan pequeño como es el Centro Histórico de Lima, pues ya te imaginarás tú, ya se imaginarán nuestros amigos que nos ven a través del Internet, la enorme diferencia que existen en absolutamente los 400 museos que existen en todo nuestro territorio nacional, en especial aquellos que dependen pues de alguna municipalidad, de algún gobierno provincial, de algún gobierno regional. No hay una homogeneidad en relación a la existencia de los museos en absolutamente todo el país. Y ahí concuerdo con lo que mencionó Cristina. La ley parece que homogeniza a todos los museos simplemente con el texto y eso no es real. ¿Qué nos parece a nosotros como red de museos del Centro Histórico de Lima la creación o la dación de esta ley? Nos parece bien. No estamos de acuerdo con el texto, pero sí estamos de acuerdo con la existencia de una ley. Como abogado te puedo decir que a mi criterio una ley tiene que regular, reglamentar o establecer necesidades reales y actuales. Y consideramos que este proyecto de ley no atiende necesidades ni reales ni actuales a la enorme diversidad de museos que existen en nuestro país, ¿no? Yo soy un asiduo visitante de museos de absolutamente todo el país y en muchas oportunidades, y estoy seguro de que nuestros amigos que nos ven a través del Internet también coincidirán conmigo que en muchas oportunidades cuando han ido pues a una ciudad, a un pueblito, a un distrito alejado de nuestro país, la persona que los ha atendido en la puerta es la misma persona que les vende el ticket de ingreso, es la misma persona que abre y cierra el museo, es la misma persona que limpia el museo, es la misma persona que cuida la sala del museo y si está de buen humor es la persona que nos sirve de guía. Esa es la realidad de nuestro país. Es decir, los grandes museos de Lima, los grandes museos de las grandes o de las más importantes ciudades de nuestro país no es la realidad de los museos de nuestro país. La realidad es la que te he mencionado. Muchos de estos museos se inauguraron como una sala de exposición y desde su creación no han cambiado su museografía. Y junto con el ceramio, junto con la momia, pues vemos la telaraña, vemos la cucarachita muerta. Esa es la realidad de muchos de los museos de nuestro país, porque dependen pues de municipalidades, de gobiernos locales, de algunas universidades que no han contemplado la derivación de presupuestos. Es decir, crearon el museo, porque para muchas instituciones, sobre todo públicas, todo es museo. Es decir, tienen una colección de cerámica, un museo, cuando fácilmente podría ser una interesante sala de exposición, una interesante sala de interpretación. Ahí también coincidimos con Cristina en relación a que se le debe de tipificar adecuadamente y darle a estos espacios culturales la importancia que tienen. No a todo se le debe de llamar museo porque no todo es museo, ¿no? Entonces, ahí coincidimos con la Asociación Nacional de Museólogos de que hay que tipificar adecuadamente los conceptos. También hemos leído con preocupación la ley que menciona algunos conceptos como inventario, registro, catalogación, conservación, guión museográfico, proyecto curatorial, estudio de público, en fin. Y para muchos museos del país, hablar de esos términos es hablar en otro idioma.
Porque muchos de los trabajadores de estos museos, sobre todo de los museos más alejados de las grandes ciudades, en la mayoría de las oportunidades es el funcionario público que por un tema administrativo no han podido despedir, no lo quieren en el Palacio Municipal y lo derivan al lugar más alejado de la mirada del alcalde de turno, que es ¿cuál? El museo. Y en pocas palabras, esta persona que tendría que ser el guardián de algo tan preciado como nuestro patrimonio, es una persona que por obviamente no tiene los conocimientos en gestión cultural, en museografía, museología, y obviamente le falta un poco de criterio en relación a la conservación adecuada. Esa es la realidad de nuestros museos, ¿no? Entonces consideramos que sí es importante una ley que pueda, de alguna manera, pues, ayudar a superar esa realidad existente. Otro tema real en relación a los museos existentes en nuestro país es que muchos de ellos no tienen una ordenanza, un dictamen, una norma de creación. Es decir, nacieron espontáneamente cuando son obra de la institución pública. Y al nacer así espontáneamente, sin una adecuada reglamentación, pues no tienen presupuesto. Y al no tener presupuesto, obviamente no pueden contratar a los profesionales adecuados, no pueden capacitar a los trabajadores que tienen. Y en algunos casos, cuando se trata de instituciones privadas, es simplemente la buena voluntad de un grupo de personas o de una persona que tienen objetos patrimoniales y deciden estos objetos patrimoniales volverlos un museo, ¿no? Entonces también falta la capacitación de estas personas en relación a la importancia que pueden tener sus colecciones al momento de abrir o crear un museo, ¿no? Igualmente nos preocupa la norma, nos preocupa este proyecto de ley cuando habla, por ejemplo, de que la estructura de un museo debe tener pues un director, un área de investigación, un área de conservación, un área de gestión de colecciones, un área de curatoría, un área de museografía, un área de educación. Habla también, me parece, de un área de nuevos medios. Señores, eso es ruso para la mayoría de nuestros museos, sobre todo en las provincias. Eso no es real. Muchos de los museos existentes en provincia ni siquiera tienen un director, ni siquiera tienen un encargado. Tienen una persona que abre y cierra la puerta del museo. Entonces, una ley de museo real debería de atender esta necesidad existente en nuestro país y cambiarla y mejorarla. Muchos de los museos no tienen ni siquiera un museólogo, ni siquiera un museógrafo, y le estamos pidiendo que tenga una persona encargada de nuevos medios. Entonces, esta ley no obedece a una realidad existente en nuestro país, ¿no? Otro tema también importante es que muchos de los museos que existen a lo largo del país, pues no tienen una misión, no tienen una visión, no tienen un plan museológico, ¿no? Entonces, al no tener un plan museológico, no tienen un derrotero a dónde llevar, entonces no tienen programas de conservación, de restauración, de qué hacer si hay un incendio, qué hacemos si se cierra el museo, cuál es la derivación de las colecciones. ¿Por qué? Porque no existe un plan museológico, porque no existen los profesionales. Entonces sí creemos que es importante la dación de una ley, pero creemos que es importante la dación de una ley que pueda conservar o considerar esta realidad de nuestros museos, atenderla y obviamente mejorarla y llevar a los museos a las realidades que tiene esta ley, que me parece, o este proyecto de ley, que parece que es una ley muy bonita, que es muy homogénea, pero no es la realidad de la mayoría de nuestros museos. También es importante que se refuerce lo que dice las leyes ya existentes en el país. No es posible que a todo se le llame museo. No es posible que también haya un elemento comercial en los museos. Hoy vemos que existen museos o que tienen ese nombre y en realidad son instituciones que se dedican al comercio, lo cual nos parece perfecto, ¿no? Pero no tienen por qué llamarse museo porque los objetivos de un museo están claramente establecidos en los documentos internacionales de los cuales el Perú es miembro y de los cuales nosotros deberíamos hacer una observancia. ¿Qué debería de considerar una ley de museos? A mí me parece que debería de atender estas necesidades y debería de obligar un poco más al Ministerio de Cultura a estas capacitaciones. Si sabemos que existen espacios museales, que existen museos donde no existe
existen los profesionales adecuados y donde lamentablemente no existe la posibilidad de la contratación, entonces el Ministerio de Cultura debería de capacitar a estos trabajadores en temas tan elementales como la limpieza, la iluminación, qué producto usar, qué producto no usar, en fin. Y como el Perú es tan grande, estoy totalmente seguro que podemos utilizar pues a instituciones como la Asociación Nacional de Museólogos, como ICOM, a museos mejor constituidos que indudablemente vamos a estar en la mejor voluntad y colaborar en ese sagrado deber que es la preservación adecuada de nuestro patrimonio, porque es demasiado para la Dirección General de Museos, para el Ministerio de Cultura, atender a todos los museos del país. Pero estoy totalmente seguro que con las instituciones existentes, con museos que tienen una estructura mucho más conformada, vamos a poder generar una sinergia para atender estas necesidades, sobre todo de esos museos más alejados de las grandes ciudades, de las grandes capitales, de Lima, en donde existe patrimonio, porque estoy totalmente seguro que mis compañeros panelistas, las personas que hoy nos ven a través del internet, recordarán pues ese museo alejado en donde se dan cuenta de que lo que estoy diciendo es real. También me parece de que un proyecto de ley no tendría que utilizar términos como fiscalización, actividad sancionadora, actividad coactiva, y estoy repitiendo términos utilizados en el proyecto de ley, ¿no? Y es más, cuando estuve leyendo el proyecto de ley, no sabía si estaba leyendo el proyecto de ley o estaba leyendo el reglamento, porque inclusive está tipificando ya cuáles son los niveles de sanciones, entonces hay que tener muchísimo cuidado. También coincidimos con la Asociación Nacional de Museólogos en el hecho de que establecer en la propia ley el término buenas prácticas y dejarlo al libre albedrío de la interpretación es peligroso. Es peligroso, sobre todo cuando nosotros como país somos parte de convenios internacionales en donde obviamente hay que tener un respeto a los derechos humanos, un respeto a la creación, ¿no? Entonces creemos que es inadecuado utilizar ese término y dejarlo a la libre interpretación de funcionarios de turno, ¿no? También creemos que es innecesario, ahí sí creemos que es innecesario una disposición complementaria final en donde penaliza la apología del terrorismo. No porque creamos que debe de haber una libre interpretación, sino porque parece que la Comisión de Cultura del Congreso olvida que ya desde el 2017 existe una ley, que es la ley 3610, si no me equivoco, que ha modificado el Código Penal en relación al término apología y ha creado un nuevo delito que es el 316A, que es apología del terrorismo. Entonces, si ya existe una ley con nombre propio, resultaría innecesario colocar esto en una ley, sobre todo cuando estamos hablando de museos, que es un espacio de creación, es un espacio de reinterpretación, ¿no? Entonces, ya existe la ley específica y especial. Es a nuestro criterio totalmente inadecuado incluirla en esta ley de museos. Entonces, sí creemos que es importante la adaptación de una ley. He tenido la posibilidad de leer algunos otros pronunciamientos en donde se mantienen en contra, algunos a favor, otros con modificaciones. Nosotros consideramos que sí es importante la adaptación de una ley, pero una ley que pueda ser más real a nuestras necesidades actuales, ir mejorando con el tiempo, porque una ley no es eterna. Una ley, al ser una creación humana, puede mejorar con el tiempo, puede adecuarse a nuevas realidades y yo creo que esta ley, o nosotros creemos como red de museos, que esta ley debe adecuarse a una realidad actual, que es la de formación de estas personas que en estos momentos trabajan en los museos, en la cual el Ministerio de Cultura debe actuar en la capacitación, en la actualización y obviamente pedir colaboración a las instituciones existentes en el país, a los museos que ya tienen una estructura más organizada y que cuentan con los profesionales para ayudar, sobre todo en esas ciudades alejadas en donde existen estos espacios de cultura, ¿no? Y volver a los museos lo que queremos, ¿no? Que sean ese lugar sagrado en donde se preserva nuestra historia, en donde se recrea nuestra historia, en donde se desarrolla nuestra identidad y en donde como país
se cree esa imagen de nación camino al Bicentenario. Es decir, creemos importante la dación de una ley, pero creemos que tiene que ser una ley mucho más real, mucho más acorde a la realidad del país. Muchísimas gracias, Kelly, por la invitación y encantado de poder compartir estas opiniones que como red tenemos. Y un tema más. Creemos también que esta ley debe de ser mucho más horizontal. Debe haber un trabajo mucho más de red, no un trabajo vertical como actualmente existe, sino un trabajo mucho más horizontal. Deberían de existir redes de museos universitarios, de museos municipales, de museos religiosos, de museos de arte, en fin, porque muchas veces las realidades no son similares. Para terminar, permíteme compartir con ustedes que este trabajo de pandemia nos ha llevado a nosotros, a los museos, a reinventarnos, y en algunos casos veíamos a los museos públicos decir, bueno, dado que estamos cerrados, vamos a realizar inventarios, catalogación, registro, arreglar nuestras museografías. Bueno, obviamente los museos públicos pueden hacer eso desde el punto de vista de que tienen un presupuesto ya aprobado y, digamos, los sueldos de los trabajadores están seguros. Y los museos privados que viven de la taquilla, entonces era imposible el poder hablar con los museos privados y decirles, oye, haz el registro, haz catalogación, cuando ni siquiera tienen el presupuesto para poder pagar el sueldo de esa persona que hace registro, catalogación, y mucho menos le podemos decir, oye, haz virtual una visita, cuando ni siquiera tienen el dinero para pagar el internet, porque son museos que viven de la taquilla. Entonces yo creo que es importante el trabajo en red, el hacer estas enormes diferenciaciones, porque lo único que tenemos en común los museos es que guardamos patrimonio. Y luego en nuestras formaciones, en nuestra estructura, en nuestra conformación, somos completamente diferentes desde el punto de vista que uno depende pues del ejército, otro de la iglesia, otro de la municipalidad, otros de fundaciones o patronatos, en fin. Pero lo único común es la preservación del patrimonio y ese deseo de querer crear una mejor nación, teniendo como elemento principal estos objetos que vienen de nuestro pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto, por tu intervención, por los aportes y las opiniones que viertes, ¿no?, en nombre de la red de museos del Centro Histórico de Lima. Bueno, con esta intervención pasamos ahora a nuestro invitado Pedro Pablo Alaiza, que viene en representación de la nueva, ¿no?, recién creada Asociación de Museos del Perú, ¿no? Y voy a hablar un poquito sobre nuestro invitado. Pedro Pablo Alaiza es licenciado en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Ha sido subdirector del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ha sido director del Museo de Arte de Lima, subdirector cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, director técnico y miembro de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, y gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente se desempeña como director del Museo Pedro de Osma y viene en representación de, como ya había dicho, la Asociación de Museos del Perú. Pero Pablo, aquí escuchamos tus comentarios sobre esta propuesta de ley. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Kelly, y de verdad la iniciativa del municipio a convocar esta mesa me parece muy importante, ¿no? Son temas de discusión que tienen ya muchos años. La ley de museos es un tema que no es nuevo, ¿no?, que estamos tratando justamente de consolidar la sola idea del museo. Es un tema que, como lo ha señalado claramente Augusto y Cristina sin duda, ¿no?, es una idea. Para mí el museo no es un edificio, sino una idea. Entonces esa idea hay que construirla, pero no se construye con decretos, ¿no? La idea va creciendo, la idea se va consolidando, y la idea tiene que lograr un consenso también, ¿no? Entonces aquí yo creo que estamos delante de una, por decirlo así, una utopía. Es un tema complejo, porque el museo, como lo ha señalado en su explicación de lo que sucede en provincias, Augusto, es cierto. El museo es un concepto que todo el mundo quiere tener un museo. Todos quieren tener un museo. Todas las huacas del Perú quieren tener su museo de sitio. Todos los municipios, todo el mundo quiere tener un museo. Es el sueño del museo propio, es una suerte de aspiración universal, ¿no? Entonces estamos delante de un tema que va mucho más allá de la forma, mucho más allá del reglamento. Estamos en un terreno, no diría fangoso, pero muy subjetivo, donde todo merece una atención, y creo que lo que falta es
ese otro lado. Lo subjetivo, digamos, en el imaginario, en el tema de memoria, está clarísimo lo que un museo significa para las personas, pero ¿cuánto necesitamos todavía construir para que ese sueño sea real y no sea solamente una idea vaga, ¿no? La idea es que eso logre un consenso en algún punto, pero el consenso no se da solo con las ideas, sino con las herramientas. Hay herramientas de gestión que son indispensables para que el tema de cultura cobre realidad y no sean artificios y elementos fugaces que de pronto pasa el tiempo y el primer evento que se hizo, el primer congreso internacional, no hubo nunca un segundo, ¿no? ¿Cuántos museos se inauguraron? ¿Cuántas primeras piedras hemos visto? ¿Cuántos museos, y recorriendo el Perú, museos donde se invirtió muchísimo dinero, y llegamos de pronto y el museo está cerrado porque no tiene luz? ¿Me explico? Y así sucede con los hospitales. Es un tema que va más allá de cultura, es un tema que responde a una idiosincrasia local y nacional donde la continuidad no es respetada y la consolidación de las instituciones suele ser muy frágil, ¿no? Entonces, cuando conversamos con Carlos de este proyecto de ley y vimos en lo que había producido esta Comisión de Cultura, donde dos proyectos antiguos de ley fueron combinados en una suerte de alquimia y sale este nuevo producto, que es un producto sinceramente muy mal hecho, ¿no? Desde todo punto de vista, este proyecto de ley no tiene ninguna validez. Para comenzar, ¿quién elaboró el proyecto de ley? ¿Quiénes participaron en su elaboración? ¿Quiénes redactaron esos textos que están pésimamente mal redactados? Hay definiciones, hay un glosario que realmente es lamentable. Hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, yo creo que estamos delante de un proyecto de ley que sinceramente no merecería la atención. Lo importante es que nos ha convocado para discutir el tema. Yo creo que la importancia de este proyecto de ley finalmente ha sido que se abre este debate. Lo que nosotros hemos visto en la asociación que se acaba de crear, Nacional de Museos, que bueno, estamos constituyéndola legalmente, pero ya se han cursado una serie de correos, o sea, en la práctica ya somos una asociación existente, y yo soy ahora presidente de la directiva que se ha creado con 14 miembros fundadores para poder darle personería jurídica, y luego ya se irán incorporando las instituciones que puedan incorporarse a una institución existente, ¿no? Entonces, revisando este proyecto de ley, dijimos, lo mínimo que pueda suceder acá es que se haya convocado, ¿no?, a la comunidad de museos y participar en la redacción. Y luego, viendo un poco ya entrando en detalle, hicimos un comunicado que tenía 7 puntos, muy puntuales cada uno de ellos, ¿no? Y ahora he estado revisando, por ejemplo, la ley de patrimonio, la ley que rige a todo el patrimonio de la nación. Y es una ley donde está estipulado el tema de los museos, está estipulado el tema de la propiedad, está estipulado las sanciones que se van a desarrollar. Todo está ya dicho y puesto allí, ¿no? Entonces, esta otra ley que además pone este capítulo de sanciones penales, es realmente alarmante, ¿no? Que la cultura tenga que ser regida por una especie de ente sancionador exclusivamente y no un ente promotor, ¿no? Yo sí creo sinceramente que el Estado, por mi experiencia en el sector público, es esencialmente en ese tipo de cosas un ente promotor. Regulador, por supuesto, pero la ley ya está. La ley que tenemos vigente existe, y no solamente la ley, ¿no?, sino que esta ley que tiene ya unos años, hace muy poco, en el mes de julio del año pasado, se ha promulgado estas políticas cultural al 2030, y ahí está también estipulado. Explícitamente hay que apoyar a los museos públicos y privados. Hay que incentivar, o sea, ya se ha puesto ahí, porque ante la ausencia de políticas culturales en el país, que es un poco la gran carencia de la cual hemos sufrido por todos esos años, no hay ningún rumbo, no hay ningún derrotero que nos diga que hacer esto o lo otro, no existe. Entonces, cada gestión municipal, ministerial, privada o pública, ¿no?, hacen cualquier cosa. Porque finalmente, al no haber un derrotero, al no haber una ruta, un camino y un planteamiento, como puede suceder en educación, en salud, hay campañas de vacunación que pasan de un gobierno a otro. Me explico, en cultura ahora ha mejorado mucho todo, eso hay que decirlo, pero hay unas grandes carencias al respecto, ¿no?
Y de verdad que este proyecto de ley, bueno, nos despertó pues mucha curiosidad y nos pusimos a analizarlo, ¿no? Paso a paso. Y la verdad que son muy pocos los museos, los países en el mundo que tienen un proyecto, perdón, una ley de museos, porque hay otras normas que ya lo regulan. No es necesaria una ley específica para museos. No lo es. No, porque en la práctica no ha sucedido, ¿no? Y luego está tremendamente reglamentarista, ¿no? Entonces, hasta tal punto que frenaría cualquier iniciativa de instituciones privadas, ¿no? Luego hay un tema que no lo pusimos en este comunicado, pero lo comento ahora, que hay dos realidades, sino más de dos, tal vez tres, cuatro o múltiples realidades, como lo pusiste tú, Augusto, cuando hablaste de todos estos museos que hay por todo el Perú, ¿no? ¿Qué pasa entre la norma que emite el Estado central? ¿Qué pasa con los museos? Carlos está aquí con nosotros, con los museos regidos por el ministerio, los museos regidos por los municipios o por las regiones. ¿Me explico? O sea, no hay una claridad, porque una norma debería ser en principio universal, ¿no? Creo que eso es lo básico de una norma legal que sea universal, pero aquí no es posible aplicarla en diferentes ámbitos. Entonces hay muchas cosas que no están claramente establecidas porque tampoco se han discutido públicamente. La creación de esta asociación de museos del Perú, por ejemplo, nace justamente a partir de la pandemia. Lo que ha señalado Cristina al inicio de su presentación, ¿no? En los apoyos COVID, la palabra museo no existía. No existió, mejor dicho. No existimos. ¿Me explico? Es como si de pronto hay un vacío en la gestión de cultura y los museos no existen. Entonces, a partir de eso, nos comenzamos a reunir, a conversar, tenemos que hacer algo. Y, por supuesto, hay serísimas carencias en los museos que dependen de un tema de capacitación permanente, de formación permanente, ¿no? En temas de conservación, seguridad, iluminación, museografía, y la lista es interminable, ¿no? Entonces, la idea es que la propia asociación va a crear espacios de formación permanente, ¿no? En asociación, por supuesto, con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Lima, con quienes tengan a bien participar en esto, que es una labor que no va a terminar en realidad nunca, ¿no? Porque la formación es permanente. Luego, el tema de la reglamentación, ustedes lo han señalado, ¿no? Un museo que tiene como 25 puestos, ¿no? Cuando yo llegué al Museo de Dios hace unos años no existía ni siquiera un organigrama, ¿no? Y tenemos yo soy el director, hay un jefe de colecciones, un jefe de públicos, una jefe de comunicaciones y una administradora. Y eso es todo lo que yo tengo. Y bajo esa estructura elemental, que es lo básico de un museo, las colecciones y de su público, se armó una estructura que somos 15 personas. Si hubieran todos estos puestos, no tendría que contratar personas solamente para llenar los puestos. Entonces, toda esa normativa no ayuda. Luego, lo ha señalado también Augusto, el tema de ICOM, el tema de UNESCO, hay normas, hay un código de deontología, la definición misma de los museos. Está ahora en discusión, desde el último encuentro que hubo de ICOM a nivel mundial, hay un pleito para ver si se va a llamar museo así o va a ser así. Entonces, y nosotros pretendemos localmente definir el museo que está definido hace muchísimos años como funciona actualmente, me parece absurdo, ¿no? Entonces, hay serios problemas de interpretación y reglamentaristas que no van a ayudar. Yo sí creo personalmente que con una política cultural desde el Estado que promueva los incentivos económicos y, por supuesto, algún día, ¿no? Sucederá que hay una ley de mecenazgo correctamente, como sucede en el Brasil, en Chile, en fin, una serie de otros países en Estados Unidos. Lo que sucede es que nosotros vivimos una paradoja, siempre lo señalo, ¿no? Esperamos que el Estado peruano actúe como si fuese el gobierno francés. No tenemos la plata de Francia, ni de España, ni de Inglaterra, ni de Finlandia, ni de un país europeo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, exigimos que la empresa privada colabore con la cultura. No tenemos la legislación que tienen los americanos, con el Endowment for the Arts y ese tipo de... No tenemos ni la legislación americana, ni el dinero europeo. Entonces estamos en una suerte de camino sin salida, en la cual hay que tomar en algún momento una decisión,
o el Estado asume plenamente, pero no va a tener el dinero para hacerlo. O se da una normativa para que el privado realmente se incentive el aporte privado. Entonces, yo lo que sí creo es que si se trata de crear una ley, esta ley es una ley de promoción de los museos, no una ley reguladora. Yo no creo que una ley reguladora nos vaya a ayudar, sino si se promueve, si se propone una ley de promoción de la cultura y de los museos, yo sería el primero en aplaudirla, porque justamente estos museos, pequeñísimos museos de provincias, que están en zonas mineras riquísimas, donde ellos podrían recibir dinero del canon, pero no tienen cómo articular un pequeño proyecto cultural. Entonces hay una serie de cosas que no suceden, no porque no haya dinero. El Perú es un país, dicho claramente, muy rico, pero no hay las herramientas para que eso suceda. Entonces yo creo que si nosotros generamos una ley de promoción, donde hayan incentivos económicos y tributarios, donde hayan fondos concursables, donde se permita que la empresa privada aporte, etcétera, ¿no? Y obviamente, dentro de cánones y dentro de políticas reguladas legalmente. Pero yo creo que ese sería un poco el camino, es como yo lo plantearía, ¿no? Y no quiero ir más lejos porque podemos hablar horas de estos temas, y sí agradezco nuevamente la invitación. Gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo, por tu intervención, tus comentarios. Como siempre, bueno, yo estoy apuntando varios temas, hay mucho que hablar. Carlos, que es nuestro próximo invitado, que viene en representación de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Carlos es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ocupó el cargo de director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. También fue director del Museo de Sitio Pachacamac y es docente en diferentes universidades del país. Actualmente, como decía, es el director general de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Y Carlos también ha estado detrás también de este proyecto de ley, ¿no? Con la dirección. Así que, bueno, tus comentarios, Carlos, sobre esta propuesta. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Kelly, por la invitación de la municipalidad para esta discusión en torno a una ley general de museos o alguna normativa que nos permita ciertos niveles de regulación. Como Pedro Pablo ha mencionado, este no es un tema nuevo. Evidentemente se ha estado buscando una necesidad de formalización y de regular ciertas prácticas vinculadas a los museos, pero evidentemente no solamente el tema presupuestal, los tiempos, los avatares y las mismas energías de los museos ha generado pues que, digamos, tengamos un camino un poquito a la deriva, como se diría. Recién desde los últimos 3 o 4 años, tal vez, vamos a ser más honestos, 5 o 6 años, la Dirección General de Museos ha estado en una franca tarea de formalizar la responsabilidad del Estado para, con un mapeo estimado, nunca puede haber una cifra precisa porque los museos grandes o pequeños van abriendo y cerrando aleatoriamente y no podemos tener una cifra fija, de más de 800 instituciones museales y museos en todo el territorio nacional. Más de 800. Evidentemente fue una cifra sorprendente. Yo manejaba la cifra que Augusto mencionó, ¿no? Un poco más de 400 o 500, pero más de 800 instituciones mayoritariamente públicas en el ámbito regional y municipal, ¿no? Que aparecen y desaparecen dependiendo del cambio de gobierno y del régimen municipal y del partido político que aparezca, evidentemente. Son iniciativas que van surgiendo y que realmente no terminan siendo museos, sino son salas de interpretación o salitas de arte o espacios culturales, ¿no? O casas de cultura, no terminan siendo museos. Entonces, ante ese gran escenario y además ante la preocupación de la iniciativa de los museos privados y particulares, ¿no? Ese también es otro territorio importante que el Estado apuntaba, digamos, a tener consideración, a visibilizar
con la intención de establecer una comunidad de museos, ¿no? Una comunidad peruana de museos, vamos a llamarlo así. De hecho, estoy acá ante comunidades de curadores, comunidades de museos del Centro Histórico y comunidades de museos que se han unido en la Asociación Peruana de Museos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra forma, estas redes o comunidades están presentes y esa necesidad de alianza y de asociación solidaria permite la sobrevivencia de muchísimas de estas instituciones. ¿Cuántos museos administra el Ministerio de Cultura solamente? 56 museos. Ahora con el Museo Nacional del Perú, el monstruo que se ha creado en Pachacamac, ¿de acuerdo? ¿Cuántos museos del Estado existen? Muchísimos más. Hay museos en otros ministerios, en otros sectores públicos, ¿no? En los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Los museos escolares es un universo, por ejemplo, maravilloso que está poco atendido y tal vez termina siendo uno de los primeros referentes de redes de museos que se instalaron en el territorio nacional. Solamente mencionar nomás el Museo La Salle, ¿no? Y creo que está cumpliendo 100 años de antigüedad. O sea, ya desde allí estamos hablando de un espectro de problemática y de presentación de museos modernos, antiguos, que lo entienden uno como exposiciones y otro como investigaciones, es indistinto. Lo importante es que hay toda una dinámica bastante diversa de actividad en una comunidad de museos que involucra el sector público y el sector privado. En ese sentido, fuimos invitados por la Comisión de Cultura, luego de tanto accidente de cambios de gobierno, para, digamos, diagnosticar la ley anterior que fue archivada, que la presentó la congresista Melgarejo, tengo entendido. Evidentemente ya el ministerio había emitido una opinión sobre las falencias que tenía ese proyecto de ley, que era una especie de construcción no tan planteada. Hicimos esa presentación, estableciendo ese diagnóstico y identificando cuáles son estas debilidades, ¿no? Y ante eso nos planteamos la necesidad de establecer varios puntos focales de enfocar para una futura ley de museos. En ese sentido, la importancia de pensar en una clasificación o categorización era fundamental. No era un tema prioritario como punto uno, ¿no? Evidentemente, había que primero identificar el escenario. Y esa identificación de escenario ha permitido este catastro que les menciono, ¿no? Y que de alguna u otra manera siempre está, digamos, con las puertas abiertas para ir actualizando casi todos los días cuántos museos han abierto y cuántos han cerrado. Estamos ahorita tratando de diagnosticar cuántos de estos museos pequeñitos han cerrado en este proceso de pandemia. Es parte de un diagnóstico también que sirve y que nos ayuda mucho a entender y a alinear los diagnósticos internacionales que sí ya se han llevado a cabo por parte del ICOM. Creo que ya hay 2 informes al respecto en el ámbito de pandemia. En ese sentido, nos ha ayudado muchísimo una lectura de observatorio como el que el programa Ibermuseos nos ha permitido tener a nivel iberoamericano. En esa línea hemos podido ver las necesidades prioritarias y el diagnóstico contemporáneo y coyuntural. De allí, la necesidad de fortalecer un requerimiento de ley, ¿no? Yo también era muy fan de no querer tener una ley todavía. Conversé mucho con Andrés Álvarez Calderón en torno a esto y evidentemente lo que necesitábamos era políticas públicas, más que una ley general, ¿no? Que podría, digamos, de repente encartonarnos y complicarnos la vida. Desde allí, la Política Nacional de Culturas ya es un avance importante, ¿no? Una Política Nacional de Museos debió haber sido de repente el siguiente paso. No se concretó, se intentaron en varias oportunidades. Pero en ese sentido, teniendo ya un proyecto de construcción de ley ante una necesidad de tener esta ley, y además con una intención del Congreso mismo de querer tener producción legislativa, evidentemente, estaban terminando de discutir y de ensamblar la ley de patrimonio paleontológico, que también está en discusión, tengo entendido ahorita. Entonces, ante esa prioridad, nos hemos encontrado ahora con una ley que adolece de serios problemas interpretativos y de reconstrucción. ¿Qué aportó el ministerio a estas discusiones que tuvimos con el Congreso? Porque también fue invitado la sede peruana del Consejo Internacional de Museos. Aportó en la necesidad de entender que los museos necesitan tener una reclasificación, necesitan tener componentes de capacitaciones. De hecho, el ministerio comenzó hace 3 o 4 años a establecer dinámicas de capacitación, primero presenciales y ahora virtuales, las cuales han crecido significativamente.
en el ámbito de comenzar a pensar siquiera en contar qué se tiene como colecciones, como punto básico de partida. Habían muchos museos que no sabían lo que tenían. Entonces, el capacitar en esa línea, siquiera antes de pensar siquiera en cómo presentarlas, imagínense, ¿no? Entonces, no solamente en eso, sino también en la dinámica de pensar qué es un museo, qué podemos entender como un museo, o qué otra categorización podría servir, tipo centros de interpretación, tipo, no sé, casa de cultura, o espacio múltiple de actividades culturales. Existen muchas dinámicas en torno a eso. La gran mayoría de los que se llaman museos, y además es un cliché que muchos quieren, ¿no? Tener su museo local, ¿no? Son centros de interpretación, o son galerías de arte, simple y llanamente. No hay un proceso de investigación, solamente es exhibición, así como mencionaba Felipe Augusto, de los únicos objetos que están ahí hace como 40 años y no ha habido un cambio, digamos, de colecciones y cosas por el estilo. En esa línea, otro de los sectores importantes que se ha tomado en cuenta y se sigue trabajando en el Ministerio de Cultura hace poco más de 3 o 4 años es el tema de las capacitaciones. Las capacitaciones en el ámbito de los registros e inventarios, que es lo más básico que se necesita, saber qué cosa tenemos en los museos. La gran mayoría del diagnóstico de museos que arrojamos, no solamente en 56, sino en un espectro un poco más grande, arrojaba eso, no saber cómo hacer un inventario. Listados simples o qué, y el tema del registro también acompañarlo. En fin, todos esos procesos que son de carácter muy técnico, que no tendría que necesariamente ser desarrollado por expertos, sí hemos estado desarrollando capacitaciones a los museos ya más formalizados, hemos comenzado con ellos. Y en esa línea sí considerábamos importante que una línea de capacitar en torno a entendimiento de museos o definición de museos o las funciones de los museos era fundamental. Esa línea y la segunda línea de igual de importancia, la conservación. El gran problema de conservación de los bienes culturales, al no tener conocimiento o al intervenir de manera responsable o irresponsable en las colecciones, en la medida de que no hay pues una dinámica de entendimiento de esto, ha planteado la necesidad de recomendar que la conservación también forme parte de un punto fundamental, desde su custodia, desde su tratamiento, desde su investigación, en fin, que la conservación cubra todos esos espectros. En esa línea, el otro problema que surgió y surge ante esto es no entender conceptos. Esta necesidad de incluir glosarios, asumo la responsabilidad de recomendarle a la comisión de que incorpore un glosario explicativo. Evidentemente le sugerimos muchas definiciones que son las más vigentes y cosas por el estilo. Entiendo que falta mucho mayor organicidad al respecto. El tema de las sanciones, que es lo que los tres han comentado, digamos, como un problema serio, forma parte del formato legislativo, ¿no? Yo creo que eso se resuelve con una necesidad de establecer qué tipo de ley quieres, una ley reguladora, una ley promotora, que es lo que menciona Pedro Pablo, y en ese sentido sí apuntaba a formalizarse. Recordemos que las sanciones administrativas ya están determinadas en el Ministerio de Cultura. Básicamente, entiendo por lo que pude ver de la ley, la han referido a esa, pero han agregado una categorización adicional, ya inclusive con penalidades y cosas por el estilo, ¿no? Ha habido mucho, digamos, de contribución de poco tiempo pensado, no se ha mapeado la necesidad, y lo recomendamos, está por escrito, no se mapeó la necesidad de la socialización. Les explicamos bastante a la comisión que la diversidad de los museos y la diversidad de la dinámica del funcionamiento de los museos obliga a una fuerte socialización, y no creíamos que por el tiempo que existía iba a haber tiempo para poder aprobar esta ley. Parece que ha habido pues una acelerada sin pensar en rojo y ha salido este proyecto que preocupa mucho, sobre todo el tema de apología, que lo han incorporado. Nunca sugerimos eso, teníamos conocimiento de las leyes, tanto de apología del terrorismo, como la normativa internacional de derechos humanos y muchas otras normativas a las cuales estamos adscritos, y prácticamente esas incorporaciones las ignoran de tajo. Entonces, ese es otro tema, digamos, a tomar en cuenta. Fueron unas recomendaciones en torno a esto. Entiendo que el Consejo Internacional de Museos, la sede peruana, también hizo al respecto y desarrolló algunas contribuciones.
El tema de los beneficios y premiaciones ha sido evidentemente también responsabilidad del Ministerio de Cultura, porque la experiencia que hemos tenido de cara a la Política Nacional de Culturas y a todos los beneficios y estímulos que en contexto de pandemia o no ya existen desde la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, nos pareció un modelo que deberíamos replicar para el tema de museos. Nos parecía importante, sin pensar en el hecho de que tenga que evidentemente incrementar o desarrollar un presupuesto. Esto no se pensaba para que nos den la plata ahorita, sería una locura pensarlo así. Simplemente pensar en que las siguientes presupuestos del Estado pues, se proponga o se plantee, como se hizo la ley, los estímulos de industrias culturales y artes, ¿no? que se vienen dando todavía insuficientes, pero de alguna u otra forma han permitido ciertas promociones, sobre todo en el tema de las premiaciones. Se entendió y lo planteamos así, que una ley general debería establecer eso, ¿no? Plantear pautas de gestión adecuadas, de ordenamiento adecuado. En eso nos concentramos en explicar sobre la dinámica y el cambio sustancial que los museos han tenido en el tiempo. Y creo que hicimos eco vacío de esa explicación. Está grabada, de hecho se me pasa la sesión, así que la pueden escuchar. Porque solamente se dedicaron a felicitarnos la intervención y nada más, pero no sé si que llegaron a entender todo lo que procesamos y lo que explicamos, porque estábamos hablando de una necesidad de entender un diagnóstico de una práctica cultural bastante compleja y bastante dinámica, y ahora bastante vigente. Sí, también la percibí con una tendencia reglamentarista, ¿no? Como formato de ley general, evidentemente. Yo creo que también requiere de muchísima discusión. Es más, nosotros le sugerimos a la comisión compartir la necesidad de socializar tanto desde la Comisión de Patrimonio Cultural como por la parte de la Dirección General de Museos, pero ya terminó estando en una aprobación inmediata en primera instancia y por lo menos en lo que hemos estado evaluando, tengo entendido que ya no alcanzaría tiempo para la última legislatura que quieran incluir este proceso. Ahí surgió la preocupación, la compartimos con Pedro Pablo y con otros colectivos más desde el Ministerio de Cultura, porque nosotros ya habíamos emitido opinión, no tomaron muchas de nuestras sugerencias en torno a este proyecto y agregaron otras cosas más que realmente nos ha generado esta preocupación común, y que al final de cuentas coincido con Pedro Pablo en el hecho de que este accidente, ¿no? Este alboroto de proyecto de ley ha obligado a comenzar a discutir mucho más, y creo que esto es lo que estábamos necesitando y debimos haber estado haciendo con mucho tiempo atrás. Todos nos conocemos, de alguna u otra manera nos hemos cruzado no solamente en el territorio municipal, sino en el sector público y en el sector privado, y de hecho sabemos que la dinámica a nivel de museos requiere de muchas herramientas de apoyo. De hecho, el Ministerio de Cultura ha estado trabajando en temas específicos de manejo de colecciones, en temas de regulación de la conservación, que era uno de los problemas más serios que tenía el Ministerio de Cultura. Recordemos que hace bastantes años atrás, 80s, 70s, 80s, finales de los 70s y comienzos de los 80s, existía la Gran Dirección General de Conservación de Bienes Culturales Muebles, el Centro de Conservación, de Bienes Culturales Muebles. Era una instancia muy fuerte. Es más, marcaba una pauta sustancial, estaba por encima de los museos, de las industrias culturales y de todo lo demás, de arqueología. Era una dirección de mucho peso y desapareció. Literalmente, creo que hacia el 2002, 2003, ya no existía, solamente era un sello, ¿no? Y dejó de funcionar lo que debió haber sido el punto neurálgico de funcionamiento del tratamiento de colecciones muebles. Por tanto, el monitoreo y la supervisión de las prácticas de conservación no existía. Literalmente no existía. Por tanto, podríamos tener, no lo sabemos, pero podríamos tener muchos casos de malas prácticas en conservación muy parecidas a las de España, ¿no? Del ex-Uomo y cosas por el estilo, y no lo sabemos. Entonces, al activar este equipo especial de conservación con algunos conservadores que pudimos contratar, que forman parte del área dirigencial de los museos de Lima, estamos logrando de alguna u otra manera monitorear el funcionamiento, las buenas prácticas, por lo menos las prácticas adecuadas y realistas de la conservación de bienes culturales muebles públicos o privados. Con ProLima estamos trabajando de la mano de una manera bastante buena,
y nos ha costado, pero lo hemos logrado, y así por el estilo estamos recuperando ciertas prácticas que no debimos haber perdido y que pudo haber generado la afectación de patrimonio cultural mueble de manera significativa. No tenemos esa medición. ¿Cuánto se ha afectado? Yo lo conocí cuando practicaba o cuando trabajaba en el sector privado, en el Banco de Crédito, y el Banco de Crédito tenía un fondo para recuperación del patrimonio cultural de la nación. Pero no hablaba con el INC en esa época. Literalmente no hablaba. Era una iniciativa privada. No había ningún control y monitoreo, pero había la responsabilidad de contratar pues, a restauradores de gran importancia. Pero el Estado no aparecía. Entonces, el entrar a poder regular y monitorear ciertas prácticas nos ha costado, lo estamos logrando, y eso es significativo porque eso forma parte importante, sobre todo de las colecciones de los museos. Recuerdo también con la oportunidad que tuvimos con Augusto en la constitución de la red de museos del Centro Histórico, de justamente esta necesidad de establecer alianzas estratégicas entre un museo u otro, porque un museo tenía la plata pero no tenía el conservador, pero el otro museo tenía el conservador y no tenía la plata. Entonces, de alguna u otra manera, trabajar en conjunto ha sido pues una dinámica de solidaridad importante que deberíamos replicar. De hecho, eso es lo que ha permitido, digamos, que la reputación de la red de museos del Centro Histórico sea tan o más importante inclusive que la de la Dirección General de Museos. Recuerdo que en esa oportunidad venían a pedirnos asesoría y nosotros les decíamos, pero ¿por qué no van a la Dirección General de Museos? Porque ahí no nos dicen nada, decían. Entonces, de alguna u otra manera, esta burocratización ha permitido pues establecer dinámicas importantes de tratamiento y de asesoría y de pensarlo, como he estado hablando últimamente, como una necesidad de pensarnos como comunidad de museos. Comunidad de museos que no establezcan competencias, simplemente que planteen que estamos en un bien común, en un beneficio común, y el objetivo principal es el beneficio de la población. Así de simple, sea público y sea privado, no importa eso. Entonces, esos cambios de paradigmas de pensar en museos de otra forma, es un trabajo fuerte desde adentro del Ministerio de Cultura, desde fuera también, sabiendo que el escenario apunta a más de 800 instituciones museales. Y usamos el concepto de institución museal porque evidentemente hay muchos museos que se dicen museos y no lo son, pero sí son instituciones que desarrollan una práctica museística importante. Y allí también están los espacios abiertos, los espacios públicos, museos que plantean ser virtuales o de otras formas, de otros formatos. Entonces, el escenario que se nos viene es interesante. Qué bien que estemos conversando de esto, qué bien que seamos muy críticos en torno a este proyecto de ley. Esperemos que esto, digamos, pueda permitirse las correcciones del caso. Creemos en el Ministerio de Cultura fehacientemente que sí, lo hemos ya comunicado informal y formalmente a la Comisión de Cultura del Congreso, al Congreso de la República también, y tengo entendido que el Pleno mismo también tiene bastante conocimiento, tanto de los pronunciamientos de ustedes como de la comunidad de museos en general, de que hay cosas que ajustar significativamente o volver a pensar y discutir y no tener que apurarnos. No estamos en una carrera. Evidentemente creo que la importancia de la Ley General de Museos, de ser así, sea de promoción, sea regulación o la normativa que querramos sacar o replantear, necesita de la discusión de todos nosotros y por lo menos ya comenzamos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, ya por el tiempo hemos hablado un buen momento. Voy a hacer unas conclusiones generales y creo que este es el inicio de varios encuentros, debates, reflexiones, ¿no? Como el que estamos iniciando hoy. Seguro también van a haber otros en otros espacios, ¿no? La Dirección General de Museos también está promoviendo otros espacios más de reflexión, de debate. Y entre todas las conclusiones y todo lo que hemos visto alrededor de esta propuesta de ley, ¿no? Todavía, es, creo, muy importante, ¿no? Veo muy importante el trabajar en comunidad, ¿no? Estamos aquí representando a diferentes asociaciones, colectivos, ¿no? Cuerpos colegiados, todos trabajamos en los museos, desde los museos municipales, la Asociación de Museólogos, que también es un ente también que puede ayudar mucho en la capacitación, puesto que prácticamente todos sus miembros son egresados de una maestría en museología.
está la red de museos que tiene ya varios años, en las cuales también junto con la municipalidad se ha trabajado también para el fomento y promoción de los museos del centro histórico, y ahora también la Asociación de Museos del Perú, ya un nuevo reto, un nuevo propósito de trabajar también en comunidad y no solamente con Museos de Lima, sino a nivel nacional. Y como estamos viendo, espero pues que esperamos, ¿no?, que estos 800 museos, instituciones, centros de interpretación, salas de exposición, lo que sea, lo que se vaya viendo y se está desarrollando allí, tiene que ver con nuestro patrimonio tanto cultural, material y inmaterial, que creo que ese también es algo muy importante y novedoso dentro de esta propuesta de ley, ¿no? La intervención o la inclusión del patrimonio inmaterial, porque como vemos, nuestro patrimonio no solamente se va con el manejo de los bienes culturales muebles o tangibles, sino también los intangibles, puede generar diferentes espacios de conservación, de promoción, de fomento de nuestro patrimonio. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta intervención, por sus intervenciones, y esperamos luego, más adelante quizás, no solamente esperar al mes de mayo para hacer estos debates o estos encuentros, sino también otros espacios, ¿no? Otros espacios, vamos a ver cómo los vamos generando, para hablar también, porque como dicen muy bien todos ustedes, esta propuesta de ley ha dado para hablar, para socializar, para hablar entre todos sobre qué son los museos peruanos, qué esperamos de los museos peruanos, qué esperamos de la Dirección General de Museos, qué esperamos del Sistema Nacional de Museos, del registro, ¿no? O sea, son entes que de una u otra manera van a regular, y son los entes reguladores de los museos en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, terminamos la sesión de hoy. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias.